¿Qué te trae por aquí, Son Goku? Es extraño ver que el guardián ande por los multiversos, diría Jiren, el cual veía al guerrero y tenía una sospecha por lo cual había llegado. Pues estaba viendo la maldad de los multiversos, lo clásico de mi trabajo, y pues quise hacerle una visita al multiverso más fuerte en mortalidad y rey del todo, diría Goku con una pequeña sonrisa. Entonces, ¿quieres pasar a tomar una taza de té mientras charlamos de la vida que tuvimos después del torneo y cómo llegamos hasta donde estamos y por qué somos el multiverso más fuerte?, diría Jiren con una pequeña sonrisa. Sería interesante esa historia de escuchar, así que con gusto, diría Goku, el cual tenía su clásica sonrisa, su verdadera intención se veía de lejos. Bien, sígueme, diría Jiren, el cual entró al castillo mientras era seguido por Goku. Así ambos guerreros llegaron a una hermosa zona del palacio, que era la naturaleza misma en ese lugar. Mientras había aves, animales, había de todo en ese lugar. Bien, Son Goku, sé cuáles son tus verdaderas intenciones. No estás aquí porque quieres saber por qué soy tan fuerte como mi multiverso, diría Jiren serio. Bueno, es que eso es más que obvio que sé que eres uno de los reyes más fuertes, su poder es capaz de destruir multiverso enteros, pero no tienes permiso de hablar con los inferiores. Por el entrenamiento de Raishinkan y Zeno te convertiste en el mortal más fuerte hasta que fuiste nombrado como rey del todo, que el guardián del rey te entrenó personalmente, volviéndote tan fuerte que muchos te temen por tu magnífico poder, diría Goku con una pequeña sonrisa, porque él sabía eso y mucha información más. ¿Cómo es que sabes todo eso sin que te lo diga? ¿Acaso él te lo contó?, diría Jiren pensando que el Rey Supremo se lo contó. No, él nunca me dijo nada sobre los reyes, y como fueron nombramos solo me dijo sus nombres, eso lo vi en tus recuerdos, así que sé cómo es porque eres tan fuerte, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, ya que Son Goku, así es como soy tan fuerte, pero ahora tú qué tan fuerte has llegado a ser, si podría saber, diría Jiren. Bueno, mi poder es el más grande, diciendo que soy el cuarto ser más importante y fuerte por debajo de los reyes del cielo y el rey de la muerte, diría Goku serio. Ya los has conocido, aún no los ves, diría Jiren serio. No, el rey me dice que no porque no soy capaz de estar con ellos, de que quiero pelear siempre y ya sabes qué más me habrá dicho, diría Goku. Son Goku entiende que no puedes andar por ahí pidiendo combates a todos, eres un ser temido y como tal deberías hacerte respetar, pero pedirle batalla a esos dos reyes es como hacer la mayor estupidez de tu vida, diría Jiren. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso has hablado con ellos? Porque en tus ojos veo que les tienes miedo con solo hablar de ellos, diría Goku serio. ¿Te das cuenta que ellos son los más fuertes debajo del Rey Supremo? Es donde te das cuenta que si los enfrentan juntos tu posibilidad de vivir es del 0%, diría Jiren. Un punto lo tienes, pero no importa, al final eso lo hace interesante, eso hace que tu cuerpo esté al máximo y supere sus límites, enfrentándote a tus mayores miedos, diría Goku con una pequeña sonrisa, porque lo que dijo tenía razón. En un punto tienes razón, pero al final puede terminar fatal para tu lado, y lo sabes, en el torneo de la fuerza casi mueres, ni una vez sino varias, pero si no fuera por el ultra instinto, que ahora veo que es tu estado normal, diría Jiren. Lo sé, si no hubiera sido por eso nunca hubiera logrado despertar este poder de los ángeles, nunca hubiera sido tomado en cuenta para ser un guardián, y veme, si no hubiera sido por eso no estaría aquí hablando contigo, diría Goku. Bueno, al verdad tienes razón, no puedo pelear eso, así que no diré nada, solo que tengas cuidado a quien le pides combates, nunca sabes el verdadero secreto del poder de tu adversario hasta que te mata, diría Jiren. Lo sé, no te preocupes, la de morirme no será muy fácil, pero bueno, diría Goku. Y así como ellos siguieron con su charla durante horas y horas hablando de su fuerza, de los mejores guerreros que hay en los multiversos, de los demás reyes y muchas cosas más que habían pasado en los años que el guerrero había estado en la dimensión de entrenamientos, y así como pasaron el día en donde había hablado de todo hasta el momento. Ahora nos movemos donde estaba ubicado el palacio del Rey Supremo. El guerrero estaba en meditación viendo el caos que se había generado en algunos universos, pero le daba igual, el trabajo ese ya tenía quien lo hiciera. Pero el problema estaba que no lo veía en ningún multiverso, solo veía a los demás reyes, pero ningún guerrero en ese lugar, pero le estaba dando igual. ¿Dónde estará Goku? Según yo debería estar haciendo el trabajo por el cual fue entrenado, pero no lo encuentro, diría Ten, el cual abrió sus ojos y vio a dos reyes que no pensaba ver en su palacio. Vaya, ¿quién diría Ten, el Rey Supremo, preocupada por su guardián del universo, diría el Rey de la Muerte viendo al guerrero.
Pues que lo podemos hacer, al final es nuestro guerrero que dará la cara en el torneo que piensan hacer los demás reyes, diría Ten serio. Si ni por nosotros te preocupas tanto como por él, diría la reina del cielo viendo a su rey. Lo sé, pero él es un guerrero que si lo descuidas unos segundos y te puede liar una guerrera con otro multiverso así como es, diría Ten. Lo sabemos, por algo lo hemos estado vigilado, pero ni tanto así, es un guerrero dulce y carismático, diría Sofía. Lo ves así pero enojado, no te gustaría verlo, es más, que un guerrero dulce es una máquina de matar si él se lo propone y eso lo sabes, la raza de los Saiyajines no es una raza fácil de vencer, más él ahora que es un guardián con el poder se vuelve aún más temido, diría Ten. Tanto miedo ten a tu guardián, si quieres, lo ponemos a prueba dos reyes a ver si es capaz de vencernos, diría Yama, el cual tenía una pequeña sonrisa porque sabía del poder del guerrero y tenía curiosas hasta dónde era capaz. Pues después que lo encuentre y venga al palacio, si no estás ocupado te dejaré que tenga un enfrentamiento a ver hasta dónde eres capaz de llegar y si lo vences o quedas en humillación frente a ella, diría Ten con una pequeña sonrisa. ¿Crees que un Saiyajin sea capaz de vencer a un rey de la muerte? ¿Eso lo ves posible?, diría Yama con una pequeña sonrisa. Lo veo más que posible, él es capaz de hacerlo y humillarte si él libera su verdadero poder. Yo vi su entrenamiento, vi su crecimiento hasta ahora, dirá Ten. Pues tanto ego tienes, Yama, espero el guerrero no te humille y te deje en ridículo, porque viendo cómo es y su poder capaz, y lo haga de una manera que ni vas a querer salir del inframundo a dar la cara después de esa humillación, diría Sofía con una pequeña sonrisa. Tanto confían en él porque veo más odio hacia mí, que me conocen de años, eso no debería ser así, ¿no creen?, diría Yama serio, ya que eso era odio según él. No es odio, es la pura verdad, el guerrero es capaz de humillarte si él lo quiere y libera su verdadero poder contigo, porque creo que se está guardando para esa batalla que se llevará a cabo en el universo con los demás guardianes del todo, diría Ten serio, ya que eso para él era muy importante, ya que ahí demuestran cuál es el guardián que estará más listo para la futura guerrera y el que no está ni en el top de los más fuertes. Bien, no usaremos nuestro máximo poder y aún así lo dejaré en ridículo y verán como rey de la muerte me haré respetar y para que ustedes ven mi grandeza, diría Yama serio por eso. Uy, si eso lo quiero ver, compañero, a ver si es cierto que puede ser fuerte sin tanta habladuría, diría Sofía en burla. Ellos se burlaban de Yama por una vez antes de Goku, el anterior guardián lo dejó humillado frente a miles de guerreros y ahora él se quiere reivindicar y no ser humillado de nuevo. Bueno, Ten, nosotros nos vamos cuando esté el guerrero aquí, nos llamas y diría Sofía, la cual salió a una gran velocidad. Bien, Ten, los vemos en unos días, diría Yama, el cual salió del lugar a una alta velocidad también. Estos dos sí que son ansioso, pero bueno, ¿qué importa? Espero Goku no ande haciendo el caos como siempre, diría Ten, el cual vio dónde se encontraba el guerrero. Volviendo con Goku. Entonces Jiren, ¿te animas a una batalla como en el torneo de la fuerza?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Nunca diré no a una batalla y eso lo sabes perfectamente, diría Jiren, el cual tomó distancia del guerrero mientras se ponía en pose de combate. Una duda, no le haremos nada al mundo afuera o si lo afectamos, diría Goku serio, ya que eso tenía prohibido, pero le daba igual hasta cierto punto. No estamos en una dimensión diferente, no causaremos caos en el multiverso, diría Jiren, el cual vía a su rival. Bien, eso me basta y sobra, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Jiren solo dio una pequeña sonrisa mientras esquivó el fuerte golpe que iba a donde él, mientras dejó ir una veloz patada a una descomunal velocidad. Goku la bloqueó también. Ambos lanzaron un brutal golpe a una descomunal velocidad, cada golpe de ellos tenía un poder asombroso. Al no más impacto se generó una inmensa onda de ki que destruyó todo lo que había a su paso, mientras de ahí dos guerreros se estaban dando brutales golpes a unas descomunales velocidades. Cada fuerte que se iban dando hacía temblar ese lugar donde se estaban enfrentando. Goku se desplaza a unas descomunales velocidades con fuertes golpes mientras tenía una pequeña sonrisa. Jiren se mantenía esquivando los fuertes golpes, pero por segundos lo perdía de vista hasta que salió disparado de una fuerte patada que recibió en toda la cara hasta que impactó en el suelo. Vamos, Jiren, no me digas que ahora no eres capaz de hacer nada con unos golpes, te estoy poniendo a mis pies, diría Goku, el cual veía eso. Hombre, solo es el inicio de la batalla, Son Goku, ¿acaso ahora crees que así funciona el terreno de los dioses?, diría Jiren, el cual se ponía de pie viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Claro que no, he olvidado que no hay que subestimar a tu rival sin importar la diferencia de poder, siempre hay que darlo todo, diría Goku. ¿Pero acaso ese es todo tu poder? Hazme liberar más poder, hazme que llegue a usar mi siguiente fase, diría Goku con una pequeña sonrisa.
Pues eso lo tendré que hacer al final. Las batallas nunca serán fáciles, como reyes hemos sido entrenados para superar nuestros poderes, diría Jiren, el cual su aura carmesí se hacía ver cuando su poder empezó a aumentar segundo tras segundo. Fuertes vientos eran expulsados hasta de un fuerte estallido de su ki carmesí se hacía ver al marciano con un gran poder, el 50% de su gran poder. Goku Ultra Instinto Base. Como instinto completo es la parte más débil de su poder. Él tiene 3 a 4 fases más las más poderosas, por así decirlo, ya que el guerrero tiene un poder supremo. Impresionante ese poder. Hasta aquí siento la presión del aire. Ahora podemos a prueba el gran poder del rey número 1 nombrado por muchos, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad. Cuando dio el fuerte golpe, sus puños solo fueron destruidos por el brutal golpe. ¿Qué pasó, Son Goku? ¿Acaso no puedes con la muralla?, diría Jiren cuando le dio un descomunal golpe a una velocidad tan grande que Goku no fue capaz de esquivarlo. El Saiyajin salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Ahora el débil parece ser otro, diría Jiren viendo al guerrero serio, ya que ese golpe era fácil de esquivar según él. Por fin un digno oponente. Esta batalla será como en el pasado, la batalla legendaria en todos los aspectos, diría Goku cuando un calor inmenso se hacía sentir al liberar su aura mientras tenía una pequeña sonrisa viéndola. Guerrero. ¿Segura no quieres usar la forma completa del Ultra Instinto?, diría Jiren serio. No, por el momento será suficiente esto, diría Goku cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Si tú lo dices, te deseo mucha suerte, diría Jiren cuando se lanzó a una descomunal velocidad también. Al impactar sus puños, una fuerte onda de calor fue liberada, de la cual un fuerte intercambio de golpes se empezó, donde los dos guerreros se iban moviendo a unas descomunales velocidad. Cada golpe que se iban dando hacía temblar ese lugar de la batalla. Donde vieras, los guerreros se daban brutales golpes. Los dos se movían a unas descomunales velocidades, pero se veía la clara ventaja para un guerrero, y ese era Jiren, que daba golpes más certeros que su rival. Goku de una veloz patada fue enviado a estrellarse el suelo mientras esquivó una veloz patada que iba de nuevo a donde él mientras tomó distancia del guerrero. ¿Qué pasa, Son Goku? ¿No eres rival para mí? ¿Qué es lo que le pasa al guardián y su gran poder?, diría Jiren, el cual veía a su rival y no entendía eso. Goku solo cerró sus ojos mientras una energía lo empezó a rodear en ese lugar. Una intensa calor se hacía sentir. Una galaxia se formó por el gran poder del guerrero, mientras un gran poder se sentía en esa dimensión, y el cabello de Goku cambió de color por completo mientras veía fijamente a su rival serio. Por fin te vas a tomar la batalla en serio, por lo que veo, Son Goku, diría Jiren. Es hora de poner el control. ¿No crees dejar de jugar y hacerte temblar como en el torneo del poder?, diría Goku con una pequeña sonrisa. Eso me gustaría verlo, ver si eres capaz de lograr la misma hazaña que la del torneo del poder, diría Jiren, el cual solo vio un veloz destello que había pasado a la par de él, y a los segundos sintió como su cuerpo cayó de rodillas, escupiendo sangre mientras vio dónde estaba Goku como si nada. Entonces decías, diría Goku viendo el estado y el cuerpo del guerrero. Imposible, su velocidad es indiscutiblemente abrumadora. Nunca pensé que pudiera llegar a una velocidad tan alta como esa, se diría Jiren en sus pensamientos mientras se ponía de pie viendo a su rival. ¿Liberas tu máximo poder o seguirás así con ese poder?, diría Goku cuando esquivó una veloz patada que iba a donde él mientras le dejó ir una fuerte cantidad de golpes a unas altas velocidades. Cada fuerte golpe hacía sacudir el cuerpo de su rival. Jiren no podía ni defenderse de tal brutalidad de golpes hasta que de una veloz patada fue enviado hasta estrellarse brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku solo veía eso serio, ya que la batalla solo estaba comenzando y Jiren no había liberado el 100% de su poder, y cuando hiciera eso sería una verdadera batalla. Pero en eso, en toda la zona de combate estaba empezando a temblar. Fuertes torbellinos, fuertes corrientes eran liberadas por ese gran poder. Un aura carmesí era vista mientras el ki del guerrero estaba siendo liberado hasta llegar al 100% mientras Jiren salía de la explosión serio. Impresionante. ¿Hasta cuánto es el máximo poder que has logrado? Nunca pensé que llegaras a tener ese gran poder, diría Goku viendo a Jiren y su inmenso poder. Ahora, Son Goku, esta batalla tomará un rumbo muy diferente, y eso lo sabes perfectamente, diría Jiren, el cual se movió a una descomunal velocidad con unos fuertes golpes. Goku logró verlo, pero no tuvo el suficiente tiempo para esquivar los fuertes golpes que los recibió de lleno, que salió disparado hasta ponerse pie a una gran velocidad. Jiren no se quedó con eso y se movió a una velocidad descomunal con más golpes. Goku al ver eso se movió también a una gran velocidad.
Ambos al impactar sus puños se generó una inmensa explosión de la cual dos veloces rayos se empezaron a mover dándose fuertes golpes a unas descomunales velocidad. Por cada impacto de sus puños iban destruyendo toda la zona de combate, la dimensión donde estaban batalla estaba siendo un caos por cada impacto de sus puños. Goku se iba desplazando a unas descomunales velocidades mientras iba dando fuertes golpes. Cada golpe que él daba podría destruir con mucha facilidad planetas enteros. Jiren no se quedaba atrás, él también lanzaba fuertes golpes, cada uno era brutales. Goku no fue capaz de esquivar una veloz patada que la recibió de lleno, que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Jiren a unas grandes velocidades empezó a lanzar miles de esferas de poder, cada uno eran brutales. Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades, esquivando los fuertes esferas de poder hasta que de una veloz patada salió disparado de nuevo hasta impactar el muro que lo destruyó. Vamos Son Goku, ¿acaso no eres rival para mí? Eso es todo lo que puede generar el Gran Saiyajin, diría Jiren viendo dónde había caído el guerrero. Esto es imposible, ¿cómo es posible que cada golpe que me da es descomunal? No soy capaz de verlo, pero bueno, era menos de esperarse de un guerrero como Jiren, diría Goku, el cual se ponía de pie viendo a su rival. ¿Qué pasó Son Goku? No me digas que ahora no eres tan fuerte como te hacías llamar y solo eres el mismo hablador del torneo en el poder, diría Jiren cuando cayó escupiendo sangre. Él no había visto nada, todo había pasado en microsegundos. Decías, diría Goku viendo a Jiren que había caído a sus pies escupiendo sangre. Imposible, ¿en qué momento se movió? No fue capaz de ni verlo, esto no debería ser así, se supone que estamos al mismo nivel, diría Jiren, el cual se ponía de pie viendo al guerrero. ¿Mismo nivel? ¿Acaso estás bien o golpeé demasiado fuerte? Diría Goku serio, porque él no había usado el 100% de la fase completa de Lui. Si acaso no estás usando el 100% de la fase de Lui, diría Jiren confundido por eso, pero estaba serio ya que no sabía bien eso. No, en ningún momento he usado el 100%, solo he usado la fase inicial. El verdadero poder de Lui podría hacer que esta dimensión sea 2 en tan solo microsegundos de la liberación del poder, pero eso no se podrá saber, que tenemos prohibido destruir los multiversos en batallas, diría Goku, el cual tomó distancia del guerrero. Este será el último round y el que quede de pie será el ganador, diría Jiren, el cual tomó pose de combate mientras tenía una pequeña sonrisa. Bien, esta batalla así será, el último que quede de pie será el ganador, diría Goku, el cual se ponía en su clase pose de combate. Ambos guerreros se veían fijamente mientras tenían una pequeña sonrisa cada uno. Ellos sabían que este intercambio de golpes sería legendario por ambos lados porque no se guardaran nada más. Jiren está en juego su honor. Los dos guerreros se desplazaron a una descomunal velocidad que a su paso solo habían dejado un caos por su brutal velocidad. Al no más impacto de sus puños se generó una fuerte onda de ki que a su paso solo había generado un caos por el gran poder del impacto, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas descomunales velocidades. Cada fuerte golpe que ellos estaban lanzando hacían temblar la zona de combate por la brutalidad de sus golpes. Donde vieras solo ibas a ver a dos seres darse brutales golpes. Las velocidades de los dos guerreros eran descomunales que donde los vieras pasar solo iban generando un caos por la brutalidad de sus golpes. Goku de una veloz patada envió a Jiren unos cuantos kilómetros lejos de él mientras se volvió a lanzar a una descomunal velocidad. Jiren, al ver el destello que iba a donde él, no le quedó más opción que también se movió a una descomunal velocidad con un fuerte golpe, dando inicio a un nuevo intercambio de golpes a unas descomunales velocidades. Por donde viera solo ibas a ver dos guerreros que se daban brutales golpes, cada uno era peor que el anterior. La batalla que se estaba liberado era descomunal. Por donde vieras la batalla de los dos guerreros era muy impresionante a la vista de muchos. Goku por unos microsegundos rompió la defensa de su rival, que le dio un descomunal golpe a una alta velocidad. Jiren salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el brutal impacto. Jiren, ¿seguirás o terminamos la batalla hasta aquí?, diría Goku viendo dónde había caído Jiren. No Son Goku, yo seguiré, aún puedo dar pelea y lo sabes perfectamente que me pondré de pie de nuevo y seguiré luchando, diría Jiren serio. Pues eso es de admirar de un guerrero como tú, pero debes saber cuando llegas a tu límite no puedes seguir luchando porque es lo que más puede hacer, diría Goku. No hay límites en esta vida, los límites te los pones tú mismo, y si para ti no hay límites, para mí no habrá límites y eso lo sabes perfectamente, diría Jiren con una pequeña sonrisa. Bueno, pues veamos hasta dónde eres capaz de seguir, diría Goku cuando se lanzó a una descomunal velocidad con unos brutales golpes.
De verdad es un guerrero digno de admirar, pero al final todo gran poder llega a tener un fin en el ciclo de la vida, diría Goku, el cual veía eso serio mientras esquivó los brutales golpes que iban a donde él. Jiren no fue capaz de ver los brutales golpes que fue enviado a estrellarse brutalmente al suelo, que se generó una inmensa explosión. Goku, la victoria es mía, fuiste un gran rival, pero el ganador de esta batalla soy yo, diría Goku viendo al guerrero serio. Lo sé, Son Goku, no seguiré buscando una batalla que está más perdida que ganada, diría Jiren, el cual bajó su poder y se sentó en unas rocas del cansancio que tenía. Fuiste un gran rival, pero lástima que ahora soy un guardián, mi poder sobrepasa a muchos reyes del todo, y eso que no libere el 100% de mi capacidad mental, diría Goku serio. Bien, a la próxima esta batalla la ganaré yo, pero creo que es momento no de que te marches a tu planeta o el rey te diré algo, diría Jiren serio. Los volveremos a ver dentro de poco, aunque no me crees tengo asuntos que arreglar contigo, diría Goku, el cual le dio una pequeña sonrisa saliendo del palacio de Jiren y marchándose con una sonrisa. Son Goku, eres realmente fuerte, pero algún día te llegaré a superar, bueno, espero poder hacerlo, o al final el poder del guardián no tiene límites, diría Jiren viendo eso con una pequeña sonrisa. Goku en su camino al planeta sintió el ki de Tenman dicho, lo cual sabía que tenía que estar preparado para el sermón de siempre, pero él sabía que no debía buscar batallas sino hacer su trabajo, pero el guerrero ya había terminado su exploración, sus amigos ya los había visto, ahora sí sería lo que debería hacer. En eso llegó al planeta mientras aterrizó donde estaba su casa, mientras veía a Ten con una pequeña sonrisa. Son Goku, hasta que llegas a tu hogar dime cómo estuvo la batalla con Jiren del multiverso 2, diría Ten serio. Bien, no salió a mayores, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bien, no tenemos que ir al palacio, tienes una batalla con un rey que quiere ver hasta dónde eres capaz de llegar sin contenerte, diría Ten, el cual se fue del lugar. Que como espera deja, pero Goku no terminó de hablar. ¿El Saiyajin por fin podría ver su verdadero poder con esa batalla o solo será un espejismo? ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para más partes de esta saga.